Perdón, me había quitado yo los audífonos. ¿Cómo han estado? Buenas noches. Espero que muy bien. ¿Cómo les ha ido en sus clases? Bueno, yo supongo que muy bien. Algo les quería comentar de inicio. Bueno, ahorita me acuerdo. Vamos a empezar con este tema. Ese tema es corto, pero es básico, es como base de esta materia y de esta forma de hacer las cosas, precisamente en esta área del derecho, que como les decía en la clase pasada, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estar, les decía que esta clase, no la clase, la materia en sí, derecho civil, personas y familia, es importantísima. Perdón. Es toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, y todavía después de muertos, sigue. Ya es más, no se acaba nunca. Entonces, por eso es muy importante. Vamos a ver el tema del acto y el hecho jurídico, la diferencia entre acto jurídico y el hecho jurídico. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Otra vez, siempre les digo, esta presentación es un resumen. Tienen que ver y leer todo el capítulo en el libro, porque aunque esto es un resumen y trata de abarcar lo importante y lo más sobresaliente, pues de repente en el examen pueden ir preguntas pues de algún jurista, de alguna tesis que mencionan por ahí. Hoy yo no tengo aquí en la presentación, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que esto como concepto lo tomen, la presentación, pero sin leer todos los capítulos a la hora que les toque este tema. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, personas y familia. Este capítulo o título se llama Teoría General del Acto Jurídico. Y vamos a empezar así. El objetivo es comprender las principales disposiciones del acto jurídico y los regímenes que lo caracterizan. El capítulo 1 es definición, que está en la página 115. Capítulo 2, elementos esenciales del acto jurídico. Y el número 3, de la inexistencia y de la nulidad en el derecho mexicano. Y elementos de validez del acto jurídico. El capítulo 1, definición del acto jurídico. El acto jurídico es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Y aquí vienen los ejemplos. Una compraventa, una remisión de deuda. Esa es la definición del acto jurídico y es uno de los ejemplos. Y un ejemplo que yo pongo que no está aquí, pues es como, y lo pongo porque, digo, lo menciono aparte, porque es algo que se vive hoy en día mucho, ¿no? Que es un arrendamiento de inmueble. Todos o la mayoría de nosotros en algún momento rentamos un inmueble, o nosotros poseemos un inmueble y lo rentan, o conocemos a alguien que tiene un inmueble y lo renta. Entonces, ese es un acto jurídico, porque interviene la voluntad, y es un acto porque tú lo creaste, ¿sí? Tú lo creaste, no existía y tienes una necesidad, como por ahí en una junta, y me gustó mucho la frase donde dice, la mesa está puesta por un lado y las ganas de comer están por el otro lado. Dos
aspectos se juntan, ¿sí? Y se genera un contrato de arrendamiento de inmuebles. Ayer no tenías un acto jurídico, ¿sí? Como tal, donde empieza a generar derechos y obligaciones. Si queda claro, el acto jurídico es algo creado, es algo que tú creaste, que tú motivaste, que tú firmaste, ¿no? Sí, sí queda claro esa parte. Muy bien, si no me dice nada, podemos abrir el micrófono, ¿eh? Somos micrófono para decir algo y lo cerramos cuando terminemos, ¿sí? Porque es que yo como tengo la pantalla aquí completa, yo no los estoy viendo a ustedes, yo veo la pantalla con presentación. Entonces, por ejemplo, volviendo a los ejemplos del acto jurídico, una compraventa, de repente tú tienes la necesidad de vender y encuentras a la persona eso que quieres tú vender, pues él encuentra interés y se junta un contrato de compraventa o una promesa de compraventa, ¿sí? Donde se manifiestan el precio, lo que se va a vender, los tiempos, etcétera. El acto jurídico pues, se extingue también cuando la compraventa concluye, cuando se entrega la cosa, que debe ser siempre lícita, y se extingue con el pago, ¿no? En una compraventa. Una donación, una donación, no sé si ustedes lo sepan, pero si mi padre, por ejemplo, que tiene una propiedad, me la puede donar a mí, ¿sí? Y eso es válido y está exenta de impuestos, etcétera. La donación tiene como característica que solo se puede hacer en línea directa, o sea, yo hacia mis hijos o mis hijos hacia mí. ¿Sí? Y es un acto jurídico, vas con un notario, se genera una escritura, es decir, una propiedad va a cambiar de dueño, ¿sí? La propiedad mía se la voy a donar a mi hijo, o mi hijo, la propiedad de mi hijo me la va a donar a mí. ¿Sí? Y se hace una escritura como tal, como si fuera una compraventa, como si compras una casa. Se hace una escritura que fue que fue adquirida a través de una donación. Eso es otro ejemplo de acto jurídico. Un pago, el pago de algo que previamente acordaron comprar y vender, es un acto. Una remisión de deuda, por ejemplo, al hacer un contrato para, por ejemplo, un crédito personal ante el banco, etcétera, todos son actos jurídicos. Son situaciones en las que nosotros buscamos por alguna necesidad que tengamos, etcétera. Bien. Diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. En el slide pasado vimos el acto, el hecho jurídico, vamos a ver la diferencia. Hecho jurídico, dice, es cuando por un acontecimiento natural o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho. Por ejemplo, el nacimiento. El nacimiento ya es un hecho jurídico. Cuando uno nace, se detonan una serie de cosas, una serie de reglas, una serie de obligaciones, de derechos, ¿sí? Y ese es un hecho jurídico porque, bueno, aunque tú hiciste todo lo necesario para que naciera esa persona, pero tú no pediste que fuera un hecho jurídico, ya no, tú no estás pensando en que el nacimiento sea un hecho jurídico, ¿no? Por el simplemente de ese nacimiento, es un hecho jurídico. Permítame tantito porque creo que alguien quiere entrar. Permítame tantito dejar de compartir. Muy bien. Continuamos.
A ver, perdí tantito. Entonces les decía que el hecho jurídico, como ejemplo más fácil, sería el nacimiento. Ya con el solo hecho de nacer, ya es un hecho jurídico. En los hechos del hombre también existen los involuntarios, los ejecutados contra, por ejemplo, um, si tienes un accidente automovilístico, tú no querías tener ese accidente, pero ya hubo heridos, ya hubo daños, tienes que hacer reparación del daño, a lo mejor te detienen, a lo mejor vas a estar algunos días adentro si no tienes seguro, las placas, etcétera. Es algo que tú no querías hacer, sin embargo ya sucedió y es un hecho jurídico. O sea, tú no pediste hacerlo. Permítame un tantito. Entonces, todas esas situaciones son hechos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia entre acto y hecho jurídico? El acto, hay la voluntad de hacer. El hecho jurídico, no hay voluntad. Tú no estás pensando en generar un hecho jurídico. Pasa, sucede. eh, el acto jurídico, hechos son hechos voluntarios, ejecutados con la intención de realizar consecuencias. Y por esto lo define como una manifestación de la que se hace con la intención de originarlas. ¿Sí? El acto jurídico hay la voluntad de hacerlo. ¿Sí? Rentar un inmueble, la compraventa de un inmueble, vender un auto, comprar casa, hacer un contrato de arrendamiento, un contrato ante el banco, un crédito, todo eso son actos jurídicos. Tú los buscas. La manifestación de la voluntad está intrínseca en eso. El hecho jurídico pasa. Un accidente, el nacimiento, ya lo comentamos. Vamos a ver un pequeño video que explica esta parte así muy resumida. Espero que no tenga problemas porque la clase pasada tuve algo de problemitas, pero estoy mega seguro que ya no vamos a tener esos problemas. Permítanme tantito. Voy a copiar esto. Nos vamos acá. No hay problema. Espera, ¿hablas inglés? Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? ¿Sí? ¿Me avisan si ven la pantalla? ¿Si están viendo la pantalla? Sí, sí, lo estamos viendo. Bueno, sí se ve. Ok. Me avisan si no se escucha bien, me avisan, por favor. Ok.
Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos o acciones que producen consecuencias legales, es decir, consecuencias jurídicas. Para su estudio, los hechos jurídicos se subdividen en dos tipos. Maestro, pero se ve la presentación, ¿sí está bien así? O sea, es audio nada más. No, 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 no. Se tiene que ver esto. Permítame tantito. Qué bueno que me dices. Permítame tantito. Ah, ah, ah. ¿Sí lo ven? Hola, soy José Miguel. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. El día de hoy hablaremos acerca del siguiente tema, hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son todos aquellos actos, acontecimientos o acciones que producen consecuencias legales, es decir, consecuencias jurídicas. Para su estudio, los hechos vienen en dos tipos: hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos actos o acontecimientos en los que no interviene la voluntad del hombre de manera deliberada para producir consecuencias legales. Estos hechos jurídicos a su vez se subdividen en dos: hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza sería el nacimiento o la muerte. Por el simple hecho de que nazca una persona, se producen consecuencias jurídicas. En este ejemplo, la persona que nació no tenía la intención deliberada de que se produjeran esas consecuencias legales, pero por el simple hecho de haberse producido ese acontecimiento de la naturaleza, se produjeron las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de un hecho jurídico en sentido estricto, en su variante de hecho del hombre, sería un delito. Si yo cometo un delito, se producirán consecuencias jurídicas tales como ir a prisión, es decir, sufrir una pena privativa de la libertad y a lo mejor tener a la otra persona. En este ejemplo, si yo cometo un delito, quizá tenga la intención de lastimar a la otra persona o de despojarla de sus bienes. No tengo la intención o la voluntad deliberada de que se produzcan esas consecuencias jurídicas y sin embargo se producen. Por otra parte, tenemos los actos jurídicos. Los actos jurídicos son aquellos actos o acciones en los que sí interviene la voluntad del hombre para que se produzcan consecuencias legales. Un ejemplo de un acto jurídico sería un contrato. Yo llego a un acuerdo con otra persona, quizá para que ella me rente su casa y yo pagarle una renta, y en este ejemplo sí existe la voluntad, la intención deliberada de que se produzcan las consecuencias, yo obligado frente a la otra persona y recíprocamente ella obligada frente a mí. En conclusión, los hechos jurídicos se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. En los hechos jurídicos en sentido estricto no existe la intención deliberada de que se produzcan consecuencias jurídicas, y por otra parte, en los actos jurídicos sí existe la intención, la voluntad deliberada de que se generen consecuencias legales. Nos vemos en el siguiente video. Muy bien, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿Ya se durmieron o qué? ¿Sí me escuchan?
Muy bien, vamos a continuar. El capítulo 2, elementos esenciales del acto jurídico. Este es súper importante, súper importante. El acto jurídico es algo que vamos a ver también muy seguido en nuestra vida. Como abogados, lo vamos a ver todos los días. Entonces, pues, hay elementos esenciales que hacen válido el acto jurídico, ¿sí? Por eso es muy importante. Perdón, y si su voluntad, que puede ser expresa o tácita. ¿Qué significa ser expresa o tácita? Expresa, pues que puede ser por escrito, la expresas a través de un escrito. Tácita, que la puedes solamente con hablarla, con decirla. Un objeto que sea física y judicialmente posible, ¿sí? O sea, una casa, un auto, un crédito, etcétera. Todo eso que exista, ¿no? Y que sea posible. No vas a decir, es que me vendió el cielo, me vendió 3 nubes del día de ayer. Pues no, eso no es posible. El reconocimiento que haga la norma jurídica los efectuados por el autor del acto, o sea, que esté encuadrado en la norma jurídica, eso se denominan esenciales o de existencia. Esenciales o de existencia, ejemplo, lo que les decía hace un ratito y que vean en el video, un contrato de arrendamiento. De la inexistencia y de la nulidad en el derecho mexicano. Para entender correctamente cuándo hay inexistencia y cuándo hay nulidad del acto jurídico, seguimos con el tema del acto jurídico, encontramos que pueden estar presentes los elementos esenciales del acto jurídico, elementos esenciales del acto jurídico, como la manifestación de la voluntad y el objeto. Esas dos, vamos a decir, elementos, Hola. Seguimos en clase. Gracias. Se cortó la clase, ¿verdad? Sí, abandonó el licenciado. perdón, no sé qué pasó, se me fue el internet, tuve que cambiar de red. Vamos a continuar.
Entonces decíamos que para entender correctamente cuando hay inexistencia y cuando hay nulidad del acto jurídico, encontramos que pueden ser presentes los elementos esenciales del acto jurídico como la manifestación de la voluntad y el objeto. Lo anterior le da una existencia perfecta. Y en ausencia de cualquiera de estos, el acto existe, pero de manera imperfecta de los actos jurídicos. Ay, perdón. Es que está entrando gente. Entonces dice, es nulo cuando el acto es imperfectamente existente, es decir, que cuando uno de sus elementos de validez no son lícitos. Unos elementos de su validez básicamente se refiere al objeto, aunque también a la voluntad. Si la voluntad está siendo forzada, ¿verdad? Forzada, obligada a una persona a vender, aunque ésta no quiera, pues es nulo el acto, ¿sí? De tal forma que el acto es inexistente cuando falta algún elemento de validez. Si algo tienen duda y no les queda claro, de veras, con mucha confianza, abran su micrófono y díganme, licenciado, esto no lo entendí. O Juan Carlos, como me quieran llamar. Los elementos de validez de los actos jurídicos. Dice que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos, ¿sí? Que la casa que vas a rentar sea para un fin lícito, por ejemplo, hablando de un ejemplo de un arrendamiento, o la compra, que la casa esté libre y que se pueda vender o comprar, ¿sí? Eso es muy importante, que la voluntad se exteriorice de acuerdo a las formas legales. La voluntad se manifiesta a través de un escrito firmado, y se agregan unas leyendas ahí en donde dice, estoy firmando libre, y deseo, de acuerdo a mis necesidades, comprar, vender, correr, etcétera, etcétera, ¿no? Que la voluntad se exprese sin vicio alguno. ¿Cuál es el vicio? Que sea en persona, digo, que no haya vicio, o sea, que sea en persona, que no sea obligado, que no sea amedrentado para poder manifestar esa voluntad. Que la voluntad se otorgue por persona capaz, es decir, una persona capaz que no esté enferma, en la cabeza, que tenga edad para hacerlo y que esté en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Sí? Por ejemplo, una persona ya muy grande, muy viejito, pues es difícil, entonces tiene que, pues ya hay otros métodos, ¿no? A través de un poder, etcétera, etcétera. Una persona que está incapacitada mentalmente, pues no puede, no sé, su voluntad no puede ser manifestada por escrito. Entonces, ese tipo de cosas, pues no, hay que utilizar otras formas, ¿no? A través de un tutor, etcétera, ese tipo de cosas. Con solo la falta del elemento se considera el acto como nulo, ¿sí? ¿Cuál es el primer elemento? Que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícita. Es más, cualquiera de estos aspectos que falten, ya el acto es nulo, ¿sí? Vamos a ver otro video que habla de esto. Muy rápido. Por otra parte,
tenemos los requisitos de validez. Una vez que el acto jurídico ya nació a la vida y ya existe, hay que verificar que contemos con estos requisitos para que el acto tenga plena validez. Los requisitos de validez serían capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, formalidad y licitud. En cuanto a la capacidad, debemos de tener en cuenta que la persona que realiza el acto jurídico debe de tener capacidad de ejercicio, es decir, la aptitud para ejercer sus derechos por ella misma o de cumplir las obligaciones por ella misma. Debe ser una persona mayor de edad, o bien, si se tratase de un menor de edad, bueno, este debe estar debidamente representado, ya sea por sus padres que ejercen la patria potestad sobre él, o por algún representante legal válidamente designado. En cuanto a la ausencia de vicios del consentimiento, debemos tener presente que la voluntad que hayamos manifestado para celebrar el acto no se encuentre contaminada por error, dolo, mala fe, violencia o lesión. Si se encontrara presente alguno de estos vicios, entonces el acto será inválido. En cuanto al siguiente requisito llamado formalidad, bueno, es la forma que debe de revestir el acto jurídico. Pudiera ser que esté celebrado por escrito, que esté realizado ante notario público, que esté celebrado ante testigos. Cada caso en lo particular tiene su propia forma y habremos de tenerla en cuenta para que el acto no se encuentre viciado de nulidad. Por último, tenemos la licitud. La licitud como requisito de validez significa que el acto no debe ser contrario a la ley. Si el acto es contrario a la ley, entiéndase ilegal, entonces el mismo será inválido. Para concluir, los actos jurídicos tienen por un lado elementos esenciales o existenciales y por otro lado requisitos de validez. Los elementos esenciales serían consentimiento, objeto física y jurídicamente posible y solemnidad. Y por otra parte, los requisitos de validez serían capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, formalidad y licitud. Nos vemos en el próximo video. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? No, ninguna duda, licenciado. Muy bien, pues veo que gente acaba de entrar, pero ¿qué creen? Ya acabamos. Ya acabamos la presentación. Básicamente esta presentación habla del acto y el hecho jurídico, sus diferencias, los elementos de validez del acto jurídico, que son muy importantes. Ya los repasamos aquí. Sí, no se preocupen, yo sé que algunos de ustedes traen empalmadas otras clases, eso lo sabemos, todos los tutores, y bueno, no pasa nada, y nomás qué bueno que como quiera intentan conectarse y abarcar todo lo que puedan. Entonces, no importa. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la presentación? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, bueno, hola Lick. Hola, ¿qué tal? Yo llegué tarde, disculpe por eso. Pero nada más para preguntarle respecto a la actividad, ya está habilitada para subirla, ¿verdad? Sí, ya está habilitada para subirla. Nos dijeron inclusive por ahí que ampliáramos los tiempos. Ya lo hice. Yo creo que cuando se amplían los tiempos o hay algún cambio en ese sentido, les llega a ustedes algún mensaje o algo, pero ahorita ya está habilitada para subir las nuevas actividades hasta el día 11 de octubre, si mal no recuerdo. Gracias. Bueno, disculpe. ¿El título 3, capítulo 1 es todo el título 3 del que vamos a hacer el árbol? El cuadro sinóptico. Cuadro sinóptico. El cuadro, así es. Okay, del 1. Chéquense muy bien lo que les pongo ahí, o sea,
donde dice la tarea, los puntos que les pido, o sea que el tipo de letra, etcétera, la introducción, la conclusión, el desarrollo. Es muy importante ver esa parte porque sí me ha tocado mucha gente, por ejemplo, en la actividad 1, donde era el cuestionario, era raro la persona que cumplía con todos los puntos, ¿sí? Entonces, pues conforme van faltando puntos, pues va bajando un poquito la calificación. Entonces, pues sí les pido mucho eso, que chequen bien qué es lo que dice la hoja. Y si en la hoja a veces no está claro, porque me puede pasar, pues me lo hacen saber, ¿verdad? No le entendí donde me está diciendo esto y ningún problema lo aclaramos, ¿no? ¿Cómo van con sus clases? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. ¿Algún otro comentario, alguna duda? De la clase, del aula, de lo que indiquen. Maestro, no hay foros de su clase. La verdad no he checado bien eso. No sé qué haya. Ok. Entendí, no escuché muy claro. Si lo puede volver a repetir. Ah, ok. No te preocupes. Ya, no te preocupes. Sí, hay foros, hay foros. Los foros no necesariamente tienen que ser de la clase, o sea, no tienen que ser propiamente de la sesión que estamos viendo, pero sí de los temas que hemos estado viendo, ¿sí? De hecho, qué bueno que me recuerdan, porque hay una aula, no me acuerdo cuál es, es que yo tengo 4, pero hay una de las aulas en que nadie ha participado en el foro, nadie, ¿sí? Entonces, ahí les puse un mensajito por ahí, traten de meterse. Podemos ver la clase repetida. ¿Te refieres a esta sesión? Sí, bueno, acuérdense que todas las sesiones síncronas, que esta precisamente, la vamos a subir al aula, para que ustedes cuando tengan tiempo puedan verla sin ningún problema. Así tal cual, desde que empezamos hasta ahorita, para que la puedan ver. ¿Qué más, señores? Señoras y señoritas, hombres y mujeres. ¿Todo bien? Está fácil el tema ¿no? Pero es muy importante este tema. Ese lo van a ver todo el tiempo. Sí, ahorita es sencillo, ahorita más adelantito vas a ver cómo se va a empezar a hacer un poquito más complicadito. Por eso es muy importante que sí entiendan todos los temas para que los que siguen lo entiendan mejor. Así es, la presentación la voy a poner en la plataforma para que ahí la puedan consultar. Ok. Bueno, si no hay otra cosa, alumnos, si no hay otra cosa que agregar o que comentar, los dejo libres. Cualquier cosa, me reitero a sus órdenes, lo que se ofrezca. A través de los mensajes, trato de contestarlos lo más rápido que se pueda. Y adelante, ¿no? Cualquier cosa, que tengan buenas noches y nos estamos ahí hablando o viendo en la próxima sesión. Saludos, buenas noches. Gracias, Lick. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis. Al contrario.